Modo Fútbol es presentado por Triunfo Bet, Polar Pilsen. Estudiantes le arrebata los primeros puntos a UCB. El líder del torneo empató a un tanto con el Académico, que frena la racha perfecta que traían los de Daniel Sasso. La Guaira y Puerto Cabello no se hicieron daño. En el partido más atractivo de la fecha, Naranjas y Porteños quedaron a deber en un descafeinado empate sin goles. Despertó Carabobo, el Granate abrió el grifo de los goles y aplastó 5-0 a Rayo Zuliano en el Misael Delgado. De todo esto y más estaremos hablando, analizando, debatiendo en otra edición más de Modo Fútbol. Estamos en la casa de nuestro fútbol, la casa de la Liga Fútbol. Estamos aquí en modo. Todo esto está dispuesto para que compartamos con ustedes hoy otra edición más de nuestro programa, revisando la última fecha, la número 7, lo que significa que, como es un número impar, a veces o vamos por encima o casi llegamos a la mitad del campeonato, pero ya superamos entonces la mitad del campeonato. Cosas muy claras están quedando, como decíamos en los titulares. Ya UCB pues no tiene la marcha perfecta de solo victorias. Estudiantes le arrancó un par de puntos en condición de visitante. Luego vamos a revisar las condiciones en lo que se ocurrió. La victoria de Carabobo, la victoria de Táchira, otro empate de Caracas, Monagas, que encadena 2 victorias consecutivas. Mucho que hablar y que revisar en este Modo Fútbol de hoy, lunes 16 de marzo. ¿Cómo estás, Betania? Carlitos, Coqui, Juan, un gusto poder saludarlos, al igual que a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Sí, como tú lo comentabas, bueno, Caracas que todavía sigue sin ganar, segunda victoria consecutiva en Monagas, y también pudiéramos decir que fue una jornada en donde vimos un comienzo no del todo satisfactorio para no Pedro. Sí, no, para ¿sí? Pedro Vera, por ejemplo, Pedro Vera, claro. Con Trujillanos, con Giancarlos Maldonado, con Anzuate, y que bueno, llegaron hace algunos días, además en un contexto complicado, no solo por la dinámica negativa que traen ambos equipos, sino además por esta semana que bueno, se jugó este fin, esa jornada 7 bueno, mañana inicia la jornada 8, terminando el día miércoles, y luego el fin de semana comienza o se da lo que va a ser la jornada 9, y entonces va a ser complicado porque son pocos días de entrenamientos, sí. De que el jugador interiorice la idea, y además que viene la por ahí filosofía la fecha FIFA, ¿no? También además, y que entonces, es altamente probable que el seleccionador cuente con futbolistas en nuestro torneo, ¿no? Sí. Claro. Vamos, Lo que Coquito, pasa, ¿cómo estás? Antes de saludar, Minas, para atajar eso, pero seguramente justo esos equipos que están haciendo, que para la redundancia, ajuste, no sean los que pierdan más jugadores. Exacto. Lo que sí es cierto que no se va a jugar fecha y tendrán ese espacio, entonces también los técnicos que están llegando para poder trabajar un poco más allí lo que comentaba Betania justamente de lo que es la estrategia de juego, las formas, sobre todo de Pedro Eri y Giancarlo Maldonado. Y es complicado porque, como los decíamos, vienen o toman las riendas del equipo en esta dinámica negativa. Pero desde acá les mandamos, por supuesto, las mejores energías, claro, el mayor éxito, que son ambos totalmente figuras importantes del fútbol. No tuvieron. Maldonado dijo, Juan, que se había incorporado a la concentración la noche antes del partido. Siquiera entrenamiento. Correcto, es que no tuvieron ningún margen para preparar estos partidos. Para las cuentas o para los registros de su ciclo, van a quedar estas derrotas, pero realmente no podríamos decir que han comenzado a trabajar o han podido modificar algo de lo que venía siendo la dinámica de estos equipos. Giancarlo Maldonado, como bien precisan, se sumó a la concentración en Maturín. Sí. Exacto, la noche antes del partido. Correcto, en el caso de Pedro Vera también pudo dirigir, creo que un entrenamiento, compartir con los jugadores, pero ni siquiera pudo estar en la raya para este partido. Entonces, complicado, complejo, por lo que bien decía María Betania, el hecho de que ya mañana toca otra jornada, así que fue partido, recuperar quizás una sesión de trabajo y ya encarar otro compromiso. Además, y la misma dinámica antes de la fecha, o sea, 9. Sí. A eso quítale que también te tocó viajar. En el caso de Anzuategui, correcto. Sí, por eso. Y los rivales que le tocan también. Interesante todo ese análisis, lo podemos ir haciendo más adelante, pero llama la atención, por ejemplo, que el que peores resultados tenía Monagas, confiaron en la continuidad de Octavio Zambrano y ya tiene 2 victorias consecutivas, ¿no? Sí, consiguió 6 puntos como local
par de partidos consecutivos allí en el Monumental de Maturín, protagonismo de Ronald Rodríguez, otra vez se encuentra con el gol, entró en racha el delantero de Monagas, está sano y cuando está sano este chamo siempre responde, ya son 6 puntos, se calman las alarmas en el equipo azulgrana y también quiero destacar de los resultados que nos dejó esta jornada, luego más adelante lo profundizaremos, esa victoria contundente de Carabobo. Sí. La necesitaba Carabobo. Si bien marchaba invicto en el torneo local, tuvo esa gran actuación en Copa Libertadores, va a seguir adelante en el plano internacional en la Conmebol Sudamericana, necesitaba un resultado así de contundente donde pudiese plasmar el buen fútbol en el marcador. Y mira las formas, ¿no? Mira las formas, porque también fue con, en teoría, buena parte del equipo alternativo. Sí. Tanto así que no estaba Bruera. Vamos a revisar la tabla, chicos, a ver si comenzamos nuestro análisis a partir de ahí. Porque UCB, que podía haber llegado a los 21 puntos en ese encuentro ante Estudiantes en el Estadio Olímpico, pues se queda con 19. Y lo que me llama la atención es que los equipos de más arriba, los dos, UCB y La Guaira, los que van a jugar a fase de grupos de Libertadores, no ganaron en este fin de semana. La Guaira que empató sin goles con Puerto Cabello. Y ojo porque ahí viene Táchira, ya con esa victoria ante Zamora. Y Metropolitanos también, Y tercera Metropolitanos victoria también. consecutiva. Es lo que tiene la particularidad de este formato, que tú encadenas par de victorias y pegas tremendo salto en la tabla. Claro. Y lo están aprovechando Táchira y Lo que le pasó a Metropolitanos, por ejemplo. Monagas también. Era último la semana pasada y ahora está, bueno, ahí en la posición número ya ve la 11. zona de clasificación a 3 un poco más, puntos. sí. Mira, UCB, si bien perdió la marcha perfecta, sigue líder con esos 19 puntos, invicto, por supuesto. Y ya en esta jornada vamos a estar sacando las cuentas, ya llegó el momento de agarrar papel y lápiz. Creo que podría ser el primer clasificado matemático. Si gana en esta jornada 9, eso sí, en la jornada 9 le toca visitar la Bombonerita, no va a estar, en la jornada 8, perdón. Estabas muy relajado entonces, Juan, con el tema de los cálculos. Pero es que todavía no le daba. Todavía No, pero ya va calma. Ya estaba Ojo, listo, ya está Ojo, listo. con el 21, si hubiera logrado los 21 puntos, Habría que ver. Habría que sentarse ver. a chequear. porque Claro, era también probable. dependía de los otros resultados. Con 19, claro. con 19 también le va a dar. 19 es una cifra que te da para entrar en G8, pero decimos ya para poner la Matemática, etiqueta sí. de matemático, Claro. clasificado matemático, creo que le podría dar con una victoria en la jornada 8. Así que vamos a estar sacando las Puerto cuentas allí Cabello. para todos ustedes. Seguimos en la tabla, otro Sí. invicto, La Guaira. Ahí está Carabobo, 11 puntos. Portuguesa tiene 9 puntos, Coqui. Luego Puerto Cabello, Rayo Zuliano, que son los 8 que cierran la fase G8, ¿no? Y mira quiénes se están quedando por fuera de momento, aunque queda mucho camino, obviamente, por transitar. Estudiantes, Zamora, Monagas, Caracas, Trujillanos y Anzoátegui, que en este momento es el colista. Pero fíjate, equipos con la tradición de Estudiantes. Bueno, hay con- cuatro grandes, ¿no? Por Estudiantes, eso. Zamora, Monagas y Caracas. Para Estudiantes el empate fue un negociazo. No, Fue eso bueno, fue sí, un el punto punto fue de bueno. oro. Fue un Es punto verdad. de Pero el oro. problema es que no está sumando como local. También. Claro. De los últimos 9 puntos disputados lejos de Mérida, fuera de casa, ha sumado 7. Excelente eso. La deuda está como local. Ahí pierde como local. Claro, y por eso su situación en la tabla. Bien, así las cosas, vamos a continuar haciendo una pausa y al regreso comenzamos con ese partido del día viernes en el Estadio Olímpico. La Guaira y Puerto Cabello en el papel se presentaban como el partido más atractivo. Quedaron en deuda. Pausa, ya venimos. Todos tenemos mil cosas encima y a veces cero tiempo para entender pronósticos deportivos. Yo sí quisiera ganarme alguito, pero eso es todo un enredo. Hasta que descubres Deslízalo en Juega en Línea, la forma más fácil de jugar sin ser experto. ¿Te gusta la jugada? Deslizas a la derecha y la agregas. ¿No te convence? Deslizas a la izquierda y pasas. Así de simple. Mientras haces mil cosas, igual puedes jugar. Mientras vas en la vía, deslizas y listo. Hasta en tu descanso, haces tu jugada ganadora. Ganar nunca fue tan fácil en Juega en Línea. Deslízalo, tu jugada ganadora en un solo movimiento. ¿Sabes realmente qué significa PAN? Sí, P-A-N. Para alcanzar nuestros sueños. Nosotros hacemos la harina y ustedes le ponen el significado.
resurgimiento de Puerto Cabello encontraba en su camino al Deportivo La Guaira en el Estadio Olímpico para esta fecha, y un La Guaira que tenía hasta ese momento una marcha también incólume, con muy buenos resultados, que venía arrastrando desde el último partido de la fase final del año pasado, la fase final del torneo clausura. Se pintaba en teoría el partido más atractivo de la jornada por lo que venían haciendo, por la solera de las plantillas de ambos equipos, pero hace tiempo, muchachos, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, yo no había narrado un partido con tan pocas oportunidades y situaciones de gol en nuestro fútbol. Sí. Quedaron a deber, me parece. Sí, bueno, si revisamos las estadísticas, es un encuentro que por lo general no tiene muchos goles. O sea, sí, pero más allá por de lo los menos goles, últimos. Los últimos partidos lo que pasa era, es que yo creo que yo hay que entiendo separar. yo entiendo lo que dice Claro, Carlos. hay que separar. No fue espectacular para el aficionado. Sí, quizás No los fue técnicos... vistoso. Los técnicos pueden quedar felices por cómo funcionó su equipo defensivamente, porque es un punto que vale para Puerto Cabello visitar a La Guaira. El punto no va a ser visto con malos ojos. Sí, para La Guaira yo creo que sí. Quizás pueda ser poco, sobre pero todo por tampoco, el momento que ha tenido, claro. Por el arranque que ya son 7 jornadas que ha tenido Academia. Pero sigue sacando ceros. Sí. Sigue sacando ceros, se mantiene invicto, el equipo funcionó muy bien defensivamente, quizás perdió algunas pelotas por alto, pero salvo ese pequeño lunar, La Guaira sigue funcionando bastante bien. segundo tiempo se ve mucho mejor, además. Yo entiendo lo de Carlos. Claro, es que para el espectador no fue lento. atractivo, no fue vistoso el partido. En eso estamos claros. Y hay que decirlo, estos son partidos donde también generan aficionados. En el papel, lo que se presentaba. Además. Y pues yo creo que, sin embargo, para mí es buen negocio de Puerto Cabello empatar en condición de visitante. la capital, Hace rato La Guaira no le gana a Puerto Cabello, como decías tú, Betania, con el tema de las estadísticas, y tiene algún tipo de dominio ahí el equipo que ahora dirige Eduardo Zaragoza sobre el Deportivo La Guaira. Sin embargo, para mí es un negocio valioso para los dos. La Guaira no se despega de la punta. Yo no sé si para La Guaira fue tan buen negocio. Al final terminó siendo con el empate de UCB, me parece. Puede ser. No haber no se alejó tanto, okay. no se alejó pudo haber tanto sido en la después, punta. Sí. porque no se alejó, mantiene la misma distancia, pero sí creo que dos equipos que seguramente en el próximo compromiso van a tener que salir a buscar y hacer goles para demostrar que están para otra cosa, ¿no? Se consolidó esa dupla Kaki Rivero-Diego Cío, muchachos. Sí, yo creo muy que correcto. El rendimiento altísimo. Sí, yo creo que ya esa es bueno, yo creo que Kaki ya lo teníamos claro. Claro, pero es una buena noticia lo de Diego Cío. Siempre, la duda estaba del otro lado. Siempre ha tenido muchas miradas encima de Diego Cío por su biotipo, perfil zurdo, 1.93, experiencia mundialista muy joven. Bueno, fue y tener a los a 17 Kaki, años. un jugador de experiencia, eso siempre es valioso. Ya lo había tenido en Caracas no había tenido mucha oportunidad, todavía era la dupla justamente ese año Kaki-Ruber Quijada, obviamente eso le hacía casi imposible ver minutos a Diego Cío, de allí salta a Colombia. Tampoco le va bien, creo que fue el Barranquilla, si mal no recuerdo el club donde estuvo. Pero la de ahora es sobresaliente. De ahí se va a Academia, donde tampoco tuvo prácticamente minutos, y el año pasado también le costó, aunque Cerro Juan Domingo terminó dándole la confianza, tuvo un error que lo hace volver al banquillo en un momento clave para La Guaira, pero bueno, algo ha visto Vidoglio allí que... No, y le ha funcionado además, porque Sí, defensivamente se ha visto que La Guaira ha respondido bien y ha hecho buenos partidos. Bueno, 0-0, Puerto Cabello que justamente está enfrentando esa parte del campeonato donde tocan los equipos como UCB. Claro, que le viene Tránsito justamente complicado, mañana. tránsito complicado. Pero la cosa es que no termina de conseguir la fórmula correcta, ¿no? O sea, más allá de que termina siendo un Sí. negocio este empate. Claro, pero ejemplo- recordemos el precedente del torneo pasado. Puerto Cabello arrancó lento. Sí. No, yo creo que va a clasificar. Claro, pero siempre Eduardo Zaragoza en el clausura pasado, recuerdo que decía que el equipo estaba en construcción, que iban apuntando a cerrar bien, y fíjate, terminó como finalista. El equipo prendió Los para motores. la fase Pero yo final. creo que ese Prendieron no puede ser el motores, discurso sí. este año. Pero es que al final, por más que yo coincida en parte contigo con que no debe ser el discurso, está en una situación similar. Es un equipo que otra vez se volvió a rearmar para este torneo, no ha terminado de arrancar, pero si le da para entrar dentro del grupo de los 8, como está en este momento, lo importante viene después, Sí, claro. en una fase final. Y de momento está en zona de clasificación, como bien decía Carlos, atravesando ahora, creo que el tramo más complicado sobre el papel, porque mire que
en 9, 10 días visitar a La Guaira, recibir a UCB y enfrentar el derbi ante Carabobo. Sí, es complicado. Todo eso una en semana. 9 días, En 10 9 días días. es tremendo, Wow. es difícil. Y ojo que, fíjate los movimientos, ¿no? Joel Graterol en el banco, Luis Romero como titular. Explicaba Eduardo Zaragoza que quiere darle que todos tengan continuidad, que todos tengan minutos de competencia. Claro, porque viene además La fase el de grupos torneo de internacional. Viene Sudamericana Sí, también. sí. Vámonos a Valera, porque el día sábado estrenaba técnico. Trujillano no pudo tener a Pedro Vera sentado en el banquillo, pero sí un equipo necesitado, un equipo donde Osvaldo Chaurán trató de darle muchas vueltas a la conformación del once inicial. Parece que no terminó por agarrarle el timing. Y en un partido bastante disputado con Metropolitanos, fíjate que no hemos hablado de Metropolitanos, porque ese es otro que ya, ¡pum!, cuarto lugar, buena racha de resultados para el equipo del profe Francesco Tífano, que más allá de haber quedado apeado de la fase de grupos de Copa Suramericana, creo que es un equipo que juega bien, que por fin ahora está sacando los resultados que tanto le fueron esquivos. Un equipo y que hay que contundente. tenerlo en cuenta. Es que comenzaron a llegar los ceros para Metropolitanos. Hubo En un el arco. ajuste, correcto, hubo un ajuste allí importante en lo que venía siendo quizás el lunar. En faceta defensiva, el equipo ha crecido con el torneo y es la característica de Metropolitanos desde la era José María Mor. Siempre compite. Desde que tenemos el actual formato con el G8, una fase final, Metropolitano siempre está allí, siempre se mete, quizás no hace mucha bulla, no es el equipo del que más se habla en el camino, pero los números le dan para estar presente Y en el uno- G8. Y yo creo y uno- que hay algo importante, Carlos, Sí. disculpa, y es que estamos empezando a ver ya la solidez de todo ese nuevo proyecto, ¿no? ¿En qué sentido? Muchos chamos que se les dio la confianza, la directiva entendió que tal vez el año pasado y el antepasado no iban a ser los mejores porque era el momento de terminar de consolidar este nuevo proyecto, pero la paciencia les está dando ese fruto y creo que eso también es importantísimo. Sí es cierto que también tienen nombres importantes que son la base, pero también tienen una base de chamos que se están ¿no? consolidando. Y jugadores que se han potenciado. En el caso, por ejemplo, del ecuatoriano Javier Ortiz, Javier Ortiz, sí. que había pasado por Inter de Barinas, por Estudiantes y que no había mostrado esa versión que está mostrando Y con se Metropolitanos. destapó ahora, Sí, se por destapó. eso. Es que creo que una gran virtud de Metropolitanos está en cómo se ha movido en el mercado. Sí, sí. Porque no es un equipo que haga demasiada bulla con sus contrataciones. No, más bien lo de Mico creo que en su momento... Claro, fue un hecho aparte, pero Sí, salvo sí. en esa temporada 2022, cuando sumó a Charly Ortiz, a Carlos Cermeño, el año que quedaron campeones, siempre ha sido un equipo que suele hasta pasar por debajo de la mesa en ocasiones con sus movimientos, sus fichajes, pero ¿cómo le rinden luego? Pero cómo le ha servido mantener la base del año pasado, ¿no? claro. Uno ya ve que Claro, ahí claro. a Jean George, Pero Sárez, eso- claro, pero eso Hablo también- de los fichajes no solamente los que llegaron para esta apertura, sino los que Sí, llegaron Sino en el toda año la pasado. reconstrucción. Fíjate el nivel que tiene llamarlo de Joel alguna Fran manera. Caricote. Simon Y Ramírez. de Joel Fran Caricote nos hablaba demasiado en su momento. La constancia de Gine George en la mitad del campo, Wow, que llegó desde Rayo muy, Zuliano a muy bien. Metropolitanos. Para mí es el más destacado de Lo Metropolitanos. de junto Richard con Figueroa. Mico. No, y lo Lo de venía Richard haciendo bien Figueroa. desde Richard Rayo. Figueroa. Lo de Richard Simon Figueroa, que había Ramírez. tenido un bajón quizás en su carrera y cómo ha levantado en Metropolitanos. Todos son jugadores por los que apostó el equipo Violeta en su momento, cuando quizás no tenían, no eran jugadores que generaron un gran eco mediático y que bien le ha resultado la apuesta. Sí. A ver, rapidito, muchachos, para pasar al otro partido. ¿Qué opinión les merece el despido de Osvaldo Chaurán en el banquillo de Trujillano? Poca paciencia, un equipo que viene de segunda división, todo lo que había logrado Chaurán en segunda división poco le valió para 7 fechas en primera durante su gestión. A mi modo de ver, yo creo entender que aquí hubo algo más que los simples resultados deportivos. Yo creo que los resultados pesan, Carlos. Claro, pero ¿qué quieres? ¿Que Trujillano juegue Libertadores? No, O sea, pero Carlos, es que- está no. en el fondo de la tabla. No, y no tanto eso, es que no ha sabido aprovechar, por ejemplo, su La- feudo. claro. Es algo que lo han dicho todos los técnicos que han enfrentado a Trujillanos en Valera.
lo complicado que es jugar en el José Alberto Pérez. Y me parece que eso va a ser una premisa importante allí con el profesor Pedro Vera, el saber aprovechar la localía, algo que no se había aprovechado. Estuviste 4 años en segunda, o sea, estás Claro, volviendo a Claro, primera. pero es que segunda no, pero primero no es por eso te digo, segunda, con la Carlos. base, con una buena base de futbolistas que se conservan de la segunda división. Claro, pero Pero ahora creo la que inversión del club es diferente para empezar. eso o sea, pesa. Primero, Osvaldo Chaurán, que tuvo un gran ciclo. El balance del ciclo de Sí. Osvaldo Chaurán tiene que ser siempre positivo, apuntar a eso, porque de verdad no solamente es que logró ascender el equipo, sino que fue una línea ascendente desde su llegada hasta, bueno, esta experiencia en Liga Fútbol que no fue la deseada en cuanto a resultados, pero Osvaldo Chaurán llega antes de la actual directiva. No es una apuesta de esta directiva, Claro. su apuesta fue la continuidad de Chaurán, que dio el resultado de ser campeón de la Liga Fútbol 2. Ahora, se le da la arranca confianza, claro. arranca el tránsito en Liga Fútbol, los resultados no se están dando, el torneo es corto, por lo menos en su fase regular, como para ser protagonista en una siguiente instancia, y sabemos que es normal que los equipos aprieten. Fíjate, hay 3 equipos que comparten los últimos puestos, que son Caracas, Anzoátegui y Trujillano. No, y no solo Dos hubo ya cambio en Trujillano, Claro, sino eso ya iba a decir, Anzoátegui también. 2 ya cambiaron claro. de técnico. Sí, El que no sí. cambió de técnico es porque está allí un ídolo de la institución y el equipo, aunque esto pueda prestarse a la polémica, el equipo juega bien. A Caracas no se le dan los resultados, pero juega bien. Y Tal vez extraño no por lo de tenía Monagas, la- pero ya Claro, alzado. es normal Claro, en la dinámica. es normal que se apriete. Sí. A Osvaldo Chaurán se le van a presentar más oportunidades adelante. Además, no está llegando cualquier Sí, claro. nombre al Totalmente. banquillo. Se Está está llegando un apostando a ídolo algo de la histórico, institución. sí. Que puede y- ayudar en lo anímico también. Claro, y además un tipo que es un ganador Sí, consagrado en el histórico, sí. fútbol venezolano. Quizás a las más nuevas generaciones no les suene, No, y pero que conoce bien Trujillano. le sonará el nombre, pero le sonará como el acompañante de Leo González. pero eso Yo- era al yo revés, recuerdo señores. que- exactamente, yo Era recuerdo que era al Pedro. revés. Claro. En su Claro. momento era Pedro el líder, en este caso, de esa dupla, y Leo González era el asistente técnico. Si mal no recuerdo, y me disculpan los profes si estoy confundido en esto, creo que en un momento que tuvo un tema de salud Pedro, Claro, ¿Dónde ahí cambió? fueron Sí. el Leo Cambio. González Claro, asume, sí, sí. claro, por Exacto. supuesto. Creo que allí fue donde hubo el fue cambio. casualmente en Trujillano. Claro. En Trujillano fue que se dio ese Campeón cambio. de Copa Venezuela en 2010. 3 veces finalista, Sí, 3 imagínate. finales consecutivas con Trujillanos, luego 2 veces ganaron esa dupla la Copa Venezuela en La Guaira, en Deportivo Lara ganaron 2 torneos cortos también en años consecutivos. O sea, Pedro Vera Sí, se apuesta junto a por Leo alguien de la González casa. siempre ha sido sinónimo de victoria. Le ¿eh? le Llega ahora deseamos Trujillano. todo lo mejor al profe Pedro Sí, Vera. en totalmente. Trujillano. Además, yo Claro. creo que hay algo importante aquí. Juan comentaba que, bueno, que Chaurán tal vez no era un proyecto de la nueva directiva. Y ya el simple hecho de haber confiado en él para llegar a la primera división no le daba el peso a Chaurán de tal vez decir, mira, pero ¿por qué no me traes esta pieza o esta? No estoy diciendo que sea el caso, esto es algo hipotético y lo que uno puede pensar. La llegada de Pedro Vera sí puede tener con él mira, ok, vamos a ver qué podemos lograr en esta apertura, pero para el clausura necesitamos Sí. reforzar aquí, Y ojo, aquí, porque, hoy lunes- porque tiene el... Hoy hasta las vence, 12 hoy del vence el mes, plazo. Hoy Sí. cierra el mercado Hoy- y a las hoy 12. vence el Yo no plazo sé del si- mercado. yo no habrá sé si- incorporaciones. No, hay Ah, incorporaciones bueno. en Trujillanos antes del cierre, sí las va a haber. Obviamente, este es un programa institucional y tenemos que respetar que Ok. sea Claro. el canal regular, que sea Trujillanos el que anuncie esos nombres, pero sí va a haber quizás un par de incorporaciones por allí. Yo creo ya que eso tiene antes que del ver. cierre del mercado. Aparte, no sé qué tanto haya pesado el último partido. Quizás las conversaciones con Pedro Vera pudieron haber iniciado antes, no sé. Pero lo cierto es que ese último partido, la imagen que dejó Trujillanos ante Monagas, Sí, no fue claro. para Sí, nada no fue, grata. no, Lo no. decíamos en el programa anterior. Estaba ganando 1-0 Trujillano sobre el minuto 60 y la dinámica del partido te gritaba esto Que, lo va a que lo remontar iba, que Monagas. lo iba a perder Trujillano, sí, Y esa además, sensación. además, ¿contra quién fue? Porque de repente te pasaba con uno de los que están arriba en la tabla y tú dices, bueno, puede pasar. Pero es que fue el revivir de Monagas. En un rival directo por Sí, situación sí. en ese momento. ¿Qué hacemos? Vamos con el partido, un partido para revisar muchas cosas. Nos vamos a ir al Estadio Olímpico porque el campeón y líder UCB se enfrentaba a Estudiantes de Mérida. Partía UCB con el favoritismo por el trayecto de lo que ha hecho en este campeonato ante un irregular Estudiantes que no sabe cómo fuera de casa, bien lo decía Juan, va muy bien fuera de casa, en casa pierde. Y al final un 1-1 con muchas dudas relacionadas sobre todo con cómo se hicieron los goles.
son 2 goles de penal, 1-1 el partido, pero que hay que ponerle la lupa justamente a las decisiones arbitrales, en este caso, en un partido que no contaba con VAR, y que al final, pues, genera mucha suspicacia, no suspicacia, ojo con el término, pero genera muchas dudas las decisiones y la forma como se hicieron No contaba con VAR, pero sí con Alexis Herrera como principal. Un árbitro internacional. Justamente allí está la jugada repasábamos la jugada del penal a favor de UCB. ¿Qué es lo que ocurre? En primera instancia, Alexis señala que la falta es al borde del área. Luego, me imagino que apoyado por el segundo asistente, marca el punto penal. Cuando vemos la repetición, ciertamente era una jugada complicada, pero te queda la impresión de que el contacto con Makelele González, que era quien iba entrando al área en ese momento, se da sobre la línea que demarca el área grande. Y la línea pertenece al área. Yo te digo con total responsabilidad, para mí no hay duda del penal. Por eso digo, para mí no hay duda de ese penal. La línea pertenece al área. Para mí era penal. Si sentencia de infracción es penal. Creo que es Christopher Rodríguez el que levanta la pierna. Se ve como que trata de quitarla en ese momento, pero me parece que te arrepentiste tarde. Penal, es un penal más allá de que el contacto no fuera lo suficientemente fuerte como para tumbar a Makelele González. Es que ya cuando estás ahí, pero hay contacto. En esa zona ya... Me parece que hay contacto y es sobre la raya justamente. Y la raya forma parte del área. Por eso digo, si sentencias la falta, es penal. Entonces se sentenció la falta, me parece correcta la decisión de que fuera. Entonces UCB al punto penal, Samuel Sosa lo transforma en el 1-0. Luego revisábamos el siguiente penal, que era el penal a favor de Estudiantes. Ese es el que generó más dudas en el partido. ¿Por qué? Se da una acción, no sé si tenemos la oportunidad, si producción nos puede regalar otra vez esa jugada, la del segundo penal del partido, el penal a favor de Estudiantes. Que fue ahí mismo 3 minutos casi después. inmediato, sí. Es una disputa por alto, me parece que era Magallán quien iba a pelear esa pelota por arriba con Williams Velázquez y el arquero que se estrenaba, Lautaro Morales, por UCB. Sentencia una infracción, Alexis Herrera, y lo que genera duda es que Alexis le muestra una cartulina amarilla a Lautaro Morales. Cuando ves la repetición, Lautaro Morales en ningún momento, aquí la tenemos. Aquí está. En ningún momento Lautaro Morales tiene contacto con el jugador de Estudiantes. Con el Dulce sí. Con su compañero, fíjate allí. Allí está el Esta salto. capaz no queda tan clara. Hay otra. Pero es que Lautaro Morales jamás era Cristian Rivas, en definitiva. Tal vez allí lo roza, pero porque ya está en la caída. Pero realmente el peso es sobre su propio compañero. Sí, pero es que no hay contacto. Fíjate, y la amarilla es para Lautaro Morales. Ojo, yo creo que pudo haber sido algún reclamo. No sé si hay un reclamo. Eso es lo que una mala palabra. Pero el reclamo no te da. Ojo, pero digo, que una mala palabra que le haya podido decir a Alexis Herrera ahí. Si podemos tener nuevamente esta repetición, la que estamos viendo ahorita en cámara lenta, creo que es perfecta para lo que queríamos conversar. Ahora el otro punto. Rivas logra cabecear sin oposición alguna. Sí. Después del cabezazo de Rivas es que viene, fíjense ahora, cabeció sin problema. Viene el contacto de Williams Velázquez, que es otro cabezazo. Williams Velázquez está yendo a buscar la pelota, llega tarde. Ya la pelota fue conectada de cabeza por Cristian Rivas. Williams Velázquez llega tarde, pero está yendo a disputar la pelota, no está invistiendo en ningún momento a Cristian Rivas. Y ahí ya después se vuelve todo porque empiezan a chocar varios jugadores. Sí, pero por eso te digo, es una jugada complicada porque primero Lautaro Morales no está involucrado para nada en la acción. Es entre Cristian Rivas y Williams Velázquez. El amonestado es Lautaro Morales. Como tú dices, habría que consultar si fue una amonestación por algo que haya dicho el arquero de UCB. Pero el contacto de Williams Velázquez, ya luego si te centras en eso, si suponemos que la infracción señalada es el contacto de Williams Velázquez, él está yendo a disputar la pelota, o sea, un choque cabeza con cabeza básicamente, después de que remató Cristian Rivas. Es difícil encontrar un penal en esa jugada en la repetición. Lo cierto es que luego Kevin Quejada lo transformó en gol, ya el sexto para su cuenta. Y buen partido de Estudiantes. Sí. Eso es lo que yo quería decir, sobre todo en el segundo tiempo. Supo aguantar el vendaval. No dejó de buscar el partido, controló al rival, tampoco es que fue avasallante el dominio de UCB. Tuvo sus ocasiones. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, con que al final esto es un empate poderosísimo para Estudiantes, siempre y cuando al volver a casa
sume, ¿no? Y Sasso dijo en rueda de prensa que para él este fue el peor partido de UCB desde que comenzó este torneo. Y sirvió para que, no sé, me parece que la Pulga Gómez apriete un poquito más su cinturón y se asegure ahí en Estudiantes como... Se estrenó Ender Albarrán en Estudiantes También. de Mérida. Buena También para noticia. destacarlo, el mundialista, sumó minutos allí hacia el final del partido. Regresó Ángelo Peña a la convocatoria del equipo académico. Eso va a Charlie ser Ortiz, importantísimo. A UCB también. Sí, también Charlie Ortiz sumó Charlie minutos Ortiz sobre el también. cierre Sí. del partido, allí con la máscara protectora. Hay que recordar que por una... Fractura. Sí, una operación en la nariz, había estado apartado en las primeras fechas, ya vuelve a contar Daniel Sasso con uno de sus líderes, su capitán, Charlie Ortiz. Vamos a hacer la pausa y al regreso seguimos revisando. Queda un par de partidos del sábado, 2 del domingo. Esto es Modo Fútbol. Yo les voy a decir qué es tener corazón vino tinto. Cuando me como una arepa frita con diablitos. Cuando mi mamá me pregunta cuántas arepas quiero. Cuando mi corazón se llena de sabor y alegría. Diablitos Underwood. En tu corazón y en el corazón vino tinto. Hoy sigo viviendo la emoción con mi selección, porque ganar fuera de la cancha es fácil cuando sabes dónde jugar. Que si la pizza no va con eso. Que si esto no va con aquello. En tu plato, mandas tú. No manda el chef, no manda ella. Mandas tú. Prueba, prueba, prueba. Cómetela con Pepsi y atrévete a más. Continuamos revisando la fecha número 7 y nos vamos a ir a Araure, donde Portuguesa recibía al Caracas. Terminaron empatando 1-1, algunas variantes, hacía de nuevo también Fernando Aristiqueta con su equipo, veíamos variantes, incluso titularidades no esperadas, Mago en el banco. Cris Martínez estuvo desde arranque nuevamente, fue una de esas variantes, no estaba Ángel Figueroa en el 11. No estaba Ángel Figueroa, Que sorprendió me eso. llamó la Tampoco atención, se jugó, queda en el banco. sí. Yo no sé si parte de la decisión tuvo que ver con el mal estado del terreno de juego de Araure. Y yo esto no lo voy a decir ahora porque, lo está diciendo justamente cuando Caracas fue ahí. No, es recurrente la situación y la queja de cada técnico que dirige ahí. Lo dijo Octavio Zambrano, lo dijo en su momento el propio Álvaro Recoba, lo está diciendo todo el entorno de lo que es Caracas Fútbol Club. Y lo es. Y es es que algo a la vista sí. se nota que no está en sus mejores condiciones el estadio José Antonio Páez de Acarigua. Ojalá puedan pronto resolver este tema. Mira que no es fácil para nada todo lo que es la situación de mantener este estadio. Sobre todo cuando llueve, sabemos cómo se anega rápidamente Sí, toda no la tiene un cancha. buen sistema de Es drenaje. muy difícil. Ojalá pueda. Yo sé que estamos en pleno campeonato y es muy difícil lograrlo ahora, pero No, que en bueno, el pero momento necesario esto es recurrente ya. es recurrente. O sea, no estamos hablando de esto por primera vez, tenemos ya 2 años hablando de esto. Yo sí creo que las decisiones en el 11 pueden pasar por el tema del estado de la Sí, cancha. probablemente. Porque el equipo cuando lo ves en nombres cuidar jugadores. te decía que era un equipo para mucho más juego vertical del que estamos acostumbrados con este Caracas. Incluso Lo cierto- Robert No, Hernández incluso también en el banco. fue así, porque Caracas renunció a la pelota. Si vemos En allí, algunos sí, pasajes sí, fue un compromiso. Caracas más vertical Sí. que lo que acostumbramos Costumbre. a ver. Vuelve a marcar Joan Moreno. Hay que revisar la cuenta goleadora de Joan Moreno porque no es delantero. Tampoco es extremo, juega relativamente lejos del área, Marca es lo muchos habitual y lleva muchos goles en primera Y de división. cabeza le hizo un Debe gol de estar cabeza. cerca de Además, debe sí. estar cerca de los 100 Que no, goles. no tiene una Joan Moreno. estatura. Eso sí es un Sí, regaño sí. tremendo para la Mantilla y para Quintero, que fueron los centrales acá porque apareció Con mucha en libertad. una, Sí. Joan Moreno. Bueno, las atenciones que se dan ahí en el área. Pero hay que decir también que Fran Carlos Benítez también tuvo un buen compromiso porque muchas de sus actuaciones Evitaron la mantuvieron, caída de sí, Caracas. totalmente. Sí. Juan Reyes también, del lado de Portuguesa. También. Jesús González titular en Portuguesa, que decíamos, ¿por qué Jesús Baba González no es titular? Ayer, el sábado, terminó siendo Y titular. como siempre, ganando muchos duelos, el chamo después entró, lo sustituyó, creo justamente Daniel Linares. David David Linares, Linares. perdón. David Linares, también dejando una grata impresión, esta vez más en un rol de conductor. No tuvo ocasiones de finalización Linares, pero de nuevo esos chamos siempre cumpliéndole al profe Leo González. Caracas sigue sin ganar.
O sea, Sí, más una allá de las situación condiciones crítica. de la cancha, Sí. más allá, o sea, ahora yo creo que no vale si la cancha está fea, si la cancha No, no. pero yo creo que no lo usó de excusa tampoco. No Fernando. lo usó de excusa, claro. Hizo la acotación Los- como la han hecho, como tú decías, Sí. prácticamente todos los técnicos que han pasado por allí, porque bueno, pues termina siendo un peligro, evidentemente, para la salud de los jugadores que todos. juegan ahí, también para los de locales, Claro. es una realidad. Pero yo coincido con lo que decía Juan más temprano. El tema es que uno ve a Caracas, no hay una sensación de que jueguen mal, pero no terminan de ser contundentes. Y yo creo que ahí es cuando más se le complica a un técnico, porque ¿qué más hago? O sea, es como te dicen a veces los técnicos, no puedo entrar yo y patear y que entre el gol. Estoy segura que a Fernando le deben picar los pies más que a nadie, evidentemente, porque era además lo que sabía hacer muy bien. Pero es que, ¿qué más ajustas? Ya lo decía, mira, nosotros practicamos tiro libre, practicamos los penales, practicamos todo. Hay confianza en el proceso entonces. Porque y los chamos están entendiendo en lo que otros piden. escenarios, ustedes lo decían, Sí, ya en no, Suátegui y ya no Trujillano lo hubiesen resolvió. No, pero es que yo Daniel. creo que Las también son formas son dos. otras. Sí, yo Por creo que eso- también la es forma- por otro eso digo, proyecto, es otra aquí hay un cosa. proyecto. Y lo que representa la figura de Fernando Aristeguieta, Totalmente. además que Sí. si Aristeguieta se casó con el proyecto de la institución, que es, esto es lo que tenemos, estos chamos, esta es la forma de ser una institución que esté siempre al día, que tenga se su, mantenga en su largo infraestructura plazo, en las mejores condiciones, es compitiendo con estos nombres y dándole chance a estos chamos. Y Aristeguieta Y lo lo dijo en acepta y rueda de respalda, prensa. Y lo claro. dijo en ya rueda de va. prensa. Y de respalda, la presentación. dirigencia también lo tiene que respaldar a él. Exactamente, hay algo ahí. Eso tiene que ser recíproco. Él es la imagen de la filosofía Caracas. Yo creo que no hay Sí, otro va más allá ahora, de lo mostrado. salvo Noel San Vicente, deportivamente. creo que, que está todavía en la órbita. El único es Noel San Vicente, de los que son filosofía Caracas. Sí, de Oval- formar, Ovaldo de- Vizcarrondo, de pronto, que ahora está en la selección. Pero te digo, técnicos de esa estirpe, filosofía Caracas, son Manuel Plasencia, que ya ahora es un técnico ya retirado, pero los que están son Noel San Vicente, Vizcarrondo en la órbita de Aristeguieta. Y no fíjate más. que Noel llega a Zamora y cuántas veces no nos ha dicho que prácticamente se quiere hacer cargo de todo lo que Está es agarrando el una área brocha y formativa. pintando. Pero porque le importa y entiende Claro. lo que significa tener una zona formativa importante para lo que es el club. Y eso viene justamente Y a de ver, y el momento en que sí Caracas despierta y comienza a entrar la pelota, el orgullo que vas a tener de haberlo logrado con yo no voy a decir que Va a es un- tener, un el plantel doble de mérito. chamos, porque yo insisto, Sí. los que juegan muchas veces son 2, 3 chamos, pero te digo, los que Pero chamos, Claro, complementan pero el además plantel. los chamos que están dando la cara en este exacto, momento, Los o chamos sea, cuando entran son los que es lo que te hacen digo, y los que mantienen. mejoran el juego. Sí, es que Sí. lo hemos dicho ya en Sí. programas anteriores. Los que están quedando en deuda en Caracas no son los chamos. No, Mira, yo creo No que lo son de los chamos los lo que de están Robert quedando en deuda. Hernández es uno de los que más en deuda está desde su llegada, si me preguntas a mí. La Mantilla y Mago se han establecido como los titulares en esa zona. Tienen juegos muy, muy buenos y después tienen juegos que les cuesta un poco y que hay jugadas donde no lucen nada bien. Yo lo que sé es que si Caracas comienza a meter la pelota y se prende, es un equipo que va a jugar bien, va a hacer Sí, goles, va a porque hacer juega, puntos. martes- es que ya El juega. problema es sí. que se le Lo que está pasa es haciendo que, tarde. No, son sí, 7 también. fechas, Y el ya martes pasamos. es un partido crucial porque es ante Trujillanos, que precisamente es el otro equipo que no ha podido ganar en este torneo de Sí. apertura. Eso va a ser allí muy importante para que el profesor Fernando pueda De sumar máxima puntos. obligación Sí, para los totalmente, dos. además en casa, es algo Cada partido de obligatorio. Caracas ahora hay tensión. Sí. Sí, hay que sí, decirlo. Sí, claro. Y le está faltando peso a Caracas arriba definitivamente. Bueno, Adrián es un equipo con Fernández que poco gol. despierte de una vez por todas, ¿no? Más allá de Bueno, yo sus creo que temas de ya, sí, lesiones, ya es la hora ya de... se recuperó, ya está sano y ya ahora tiene que empezar a demostrar No, pero ese lo pergamino otro, con lo el otro que a veces que llegó. también vemos es que le llegan pocas También, pelotas a él, hay sí. que ver. Sí, en rol de finalizador no está Sí, recibiendo no, pelotas, no por está eso no recibiendo- creo que... Y es un finalizador por excelencia. Claro, por de eso no Fernández. creo que Un killer. podamos achacárselo a Adrián Fernández. Si bien decimos que Caracas no juega mal, creo que por allí puede pasar el ajuste también. Tratar de que esa buena dinámica que en bastantes pasajes de los partidos muestra el equipo termine con generarle opciones a Adrián Sí, sí, Fernández. circuitos de pase. Bueno, ahí está. Confía en el proceso, confían en Aristeguieta. Ojalá que pronto pueda el Caracas sacar los puntos necesarios porque el fútbol venezolano quiere a Caracas siendo protagonista y lo necesita. Es la realidad. Vamos a Maturín, porque en Maturín están sonriendo por fin. Luego de un arranque bastante difícil que puso en entredicho la continuidad de su técnico, el ecuatoriano Octavio Zambrano, ya iban a 2 victorias, aprovechando la localía.
se ha visto bien Monagas. Quizá contra Trujillano fue superior, notoriamente marcadamente Monagas. superior en la última Aquí media hora de partido. Anzoátegui sí logró disputarle el partido a Monagas. Incluso en el segundo tiempo, para mí, tuvo ocasiones Anzoátegui de igualar en el marcador, pero una gran victoria para el equipo de Octavio Zambrano, con el protagonismo también de los chamos. Ronald Rodríguez ahí está apareciendo ya y siendo el definidor, ya está sano, es el 9 que necesitaban tras la salida de Tomás Rodríguez en la campaña pasada, y el equipo ya lleva 6 puntos. Yo creo que haber sostenido la confianza en Octavio Zambrano ha sido que algo pudo haberle rendido frutos al equipo. Habrá que ver también el espaldarazo de parte de los jugadores para su técnico. Yo creo que en la cancha se nota el compromiso de los muchachos de tratar de demostrar que también están del lado del técnico, y ahí va, 2 victorias. Y como decías, los chamos, Ronald, sano, respondiendo, par de goles contra Trujillanos, marca el gol de la diferencia aquí ante Anzoátegui. Marcos Maitán, completando un gran partido. De hecho, para nuestros compañeros, para la transmisión, fue elegido como la figura de ese compromiso. Yerwin Zulbarán también con una buena presentación. Y el primer, Herrera, y el primer cero para Monagas en este torneo de apertura. Sí, que mira que lo necesitaban. Sí, es un bálsamo de confianza para... Lo dijo el profe. No solo el equipo completo, sino para la defensa, que había sido vapuleada durante las primeras 6 jornadas. Con Tommy Riveros ahora en el arco. Sí, entonces eso es algo muy buen dato importante. ese, Betania, porque en la rueda de prensa Octavio Zambrano lo primero que destaca es eso. Claro. Que por fin mantuvimos el arco en cero. Porque sabe además que han sido señalados sus jugadores en esa zona, sin lugar a dudas. Sí. Mira, si con Caracas hablamos de proyectos, que es algo histórico en el Caracas, mucho hablábamos de cómo se mantenía un técnico en un proyecto como Monagas, y creo que ese espaldarazo también está dando frutos, ¿no? Sí. El no haberse desesperado a pesar de los malos resultados, a pesar de que tal vez en ese juego de eliminación de Sudamericana ibas contra un rival mucho más fuerte, pero que tuviste, aunque no llegaste nunca, tuviste ahí para llegar a la tanda de penales, y eso creo que para Monagas ya era bastante, entendiendo el momento en el que estaba, los chamos y a quién te tocó enfrentar. Y ojalá que entonces ahora se mantenga esta línea de mantener el proyecto y seguir formando a los chamos. Y fíjate que no perdió la calma Octavio Zambrano, ¿no? En todo este tiempo. Más bien a nosotros nos estresaba la calma que tenía. La tranquilidad. Y la misma calma la tiene ahora que el equipo está ganando. Sí. Dice, no es eufórico, espera que las cosas, felicitó a los muchachos, a Cristian, a Saúl, que lo acompañaron en rueda de prensa. De verdad que alegra que Monagas despierte. Vamos a ver cómo le va Anzoátegui ahora con Giancarlo Maldonado ya con más tiempo en el trabajo. Él decía en rueda de prensa, mira, es difícil porque ya el martes jugamos otra vez. Como, es muy complicado. Es que por eso lo decíamos, no tuvo ninguna sesión de trabajo previa a este partido. Prácticamente se encontró con el grupo en Maturín y se paró en la raya de una vez. Igual comenzar perdiendo, pero tienes que, obviamente la dinámica sin no haber es trabajado todo el equipo, adecuada. tienes que dar la cara, porque tú eres el que estaba parado en la raya. Luego, ¿quién hizo el 11 además? Claro, el siguiente día recuperar. Y viajar, ¿no? Es que uno para una sesión de trabajo y ya luego enfrentar el partido de la jornada 8. Las lesiones de Silgado, de Andrew Rivera, que salieron golpeados en ese partido. Vamos a ver cómo evolucionan esa situación, y que ojalá haya sido solamente un golpe y nada que lamentar. Vamos al corte, luego venimos con 2 partidos más. Esto es Modo Fútbol. En la cancha domino el juego. En la carretera conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar. Así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK, el Parkway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. En DACA tú puedes encontrar lo que necesitas para equipar tu hogar. Y pensando en tu comodidad, con envío gratis a tu casa va a llegar. DACA es la super tienda de toda Venezuela. Sé feliz en DACA. John Aramburu, la gente quiere saber, John, ¿qué hace a un líder Maltín Polar? Energía de búfalo. 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 Como un líder Maltín. Energía de búfalo.
En la cancha con flow y sabor. Que suene el gol, que suene el gol. Dispuesta a ganar, con esfuerzo dispuesta a ganar, compromiso dispuesta a ganar, con más fuerza para todos los que saben y meten más gol. Energía natural que te da full sabor. Golazo Martín Polar. Tarde de domingo en Valencia. Ahí estaba el Carabobo luego de Y Juan. quedar apiado Siempre. de la continuidad en Copa Libertadores, pero continúa en Copa Sudamericana. Hizo una buena presentación Carabobo en Sí, pero- las rondas pero- previas de Copa Libertadores. Queda en deuda el tema de, o sea, La contundencia. fuiste y le ganaste a Sí. Sporting Cristal allá. O sea, Y- bien que va a estar en torneo internacional. Es tan pero difícil lograr para un equipo venezolano ganar un partido afuera, y mira que Carabobo lo hizo por 2 veces. Y Se le Táchira ganó. también ganó afuera. Sí. El balance en resultados, si te vas a los 90 minutos de los equipos No es venezolanos malo. en No, no es estas malo. fases de eliminación directa de la Conmebol Libertadores, no solo es que no es malo, es positivo. Carabobo ganó 3 de 4 partidos. Nunca había ganado en Perú, Táchira, además. Táchira ganó 2 y uno de esos lo ganó como visitante. Entonces Sí. el balance termina siendo positivo hasta allí. Ay. Si te quedas en los Ay, 90 Copa minutos. Rey claro, de Marca, pero- tanto que se metieron contigo y tanto que sirvió la Copa Rey de Marca. Claro, pero, a ver, entiendo el punto de Juan, pero también yo creo que ya es momento de Dar el ir más siguiente allá. paso. Sí, Claro, sí, claro, sí, no, de no no quedarse quitamos a la eso. Sí, fuerza. sí, Porque sí. como te digo, Carabobo, chévere, va a jugar fase de grupos de Sudamericana, Estuvo pero tan cerca. tan cerca y no saber aprovecharlo, creo que lo hemos hablado en otros espacios, Carlos, cómo le cuesta al jugador venezolano terminar de entender que hay que ser contundente para poder dar un paso más allá. Pero justamente luego de esa eliminación en fase 3 de la Conmebol Libertadores, era fundamental para Carabobo sacar un resultado positivo en este partido, Y de esta manera. mostrar su mejor versión, porque al igual que hablábamos del tramo que estaba atravesando Puerto Cabello, ahora sobre el papel a Carabobo le viene el tramo más complicado del calendario de la fase Sí, regular. correcto. Y necesitaba justamente, a pesar de que el equipo en los números está invicto, porque está invicto, no ha perdido, pero apenas había ganado una vez. Y había anotado apenas 3 goles antes de Claro, este compromiso. era la mejor defensa, pero Sí. también el equipo con menos Con pegada. menos Necesitaba un goles. ¿Tú que resultado estuviste así. ahí? La ausencia de Bruera, sencillamente para darle minutos a Roa. Sí, sí, hubo un equipo alterno. Bruera Sí, sí, estaba sí. entre los suplentes, hubo un Tortolero, equipo alterno. el parte médico. Salió con molestias, Sí, no tenemos todavía, todavía. el parte médico, pero lo vimos retirarse por su cuenta. No parece encender Sí, algo alarmas. demasiado- Creo que más alarmas se encienden en Rayo, pero bueno, vamos a redondear primero las ideas con Carabobo. Gran presentación, Sí. más allá de que Rayo terminara al cierre de la primera mitad con un hombre menos por la expulsión de Paolo Chacón, salvo unos 5 minutos de arranque en los que Rayo mostró los Sin dientes. ímpetu. Todo el resto del partido se jugó como quiso Carabobo, impuso las condiciones por completo, pudo reflejarlo en el marcador, Incluso muchos antes, picos altos de antes de la rendimiento. expulsión de Paolo Chacón, ya Carabobo era Sí, ya era- había arrollador. marcado la pauta O sea, no ahí es en que el no, compromiso. fue porque se quedó con 10 Sí, no. Rayo. Partidazo de Tortolero mientras estuvo en cancha hasta el minuto 40. Berríos. Luego entró Joshua Berríos Berríos. y también tuvo una gran actuación. Muy bueno lo de Joandri, más allá de que no marcó ninguno de los 5 goles. Dio una asistencia, estuvo muy incisivo allí en la presión alta, recuperó varios Pero balones en campo él rival. quiere su gol, porque cuando Sí, lo sí, cambiaron sí, lo salió con necesita. una cara que... Se acostumbró. Claro. Pero es que lo fue necesita. Sí, lo clausura. necesita. Sobre todo creo que va de la mano con la situación en este momento y que Daniel ha declarado ya y que necesito que me dé lo que me daba el año Sí. pasado y eso es una presión. A ver, entiendo que a veces tú quieres motivar al jugador, pero a veces también puede ser una presión ahí extra para el jugador. Bueno, pero con la Sí. profundidad que tiene Mira, este equipo, sí. esa presión siempre Y va a estar. hablando de muchas cosas, Laurence Martínez titular bueno, y después con de un 2 golazo. años. A eso íbamos. No, y Dimas de 2 Mesa años de responde lesiones. también al voto de confianza, su mejor presentación con la camiseta de Carabobo. Lo de Fragner López, que no es noticia en el medio campo, fue el cerebro de este equipo, anda muy bien Fragner López. Guaramato también. Guaramato con Sí. proyección, Jero Oliveros por la otra banda, También. Neira muy sólido en los duelos. Es que todo el equipo Todo, estuvo sí, bien, todo el muchos equipo puntos estuvo bien. altos. Y vamos ahora sí a caer en lo de Lawrence. Después de 2 años muy difíciles que pasó este chamo, porque hay que recordar que se lesiona, tiene un proceso de recuperación de casi un año,
regresa para jugar el Conmebol Sub-20 con Venezuela y en el segundo partido se lesiona nuevamente y otro proceso de recuperación de un año más. Prácticamente 2 años alejado de las canchas, regresa en este torneo de apertura. Punto a favor de Carabobo, que confió, lo supo esperar, sigue apostando por él. Y fíjate, ahora en un momento difícil, cuando Eric Ramírez está lesionado, cuando no cuentan todavía para el torneo local con José Riasco, que tampoco pasa un buen momento, cuando a Jaime Moreno se le cierra el arco, aparece Lawrence Martínez y responde con un partidazo, porque marca un golazo, provoca el penal del tercer gol. Entonces es una buena noticia y un alivio para Daniel Farías saber que en ese momento complicado, el que sobre el papel vendría a ser la cuarta alternativa como 9, ahí está, respondiendo. Se destapó el equipo porque decíamos. Yo le tiro un alón de orejas a Lawrence Martínez. Pero un tremendo alón de orejas. ¿Por qué? Después, ¿tú viste cómo le entró al arquero rival? Sí. O sea, fue con todo y te vas a lesionar, a Camacaro. O sea, tú puedes lesionar al arquero, pero te vas a lesionar tú también. O sea, se nota que la ansiedad, se nota que está ansioso. Es la ansiedad de demostrar, de en estas oportunidades ganarse el puesto, aprovecharla. Joven, ¿sabes? No, pero también me pongo de pie y aplaudo porque como dejó a Kinsler en esa jugada, o sea, fue una definición de crack total lo que hizo Martínez. Lo de Rayo Zuliano, nos embelezamos mucho con lo que vimos en el arranque, pero hay que ver cómo es el andar a largo plazo, ¿no? Hay muchos chamos, de repente hay algo muy importante y es lo físico y cuánto se trabajó, cuánto no se trabajó. No tenemos tanto conocimiento y vamos a ver a largo plazo cómo es el rendimiento. En 2 partidos, en 2 partidos, 10 goles, 5 con UCB en la jornada antepasada, luego en esta 5 también. Está viviendo un momento complicado Rayo, yo creo que tiene que tratar de mejorar esa situación porque también se aproximan partidos complicados. Se lesionó Orejuela. A eso vamos. Mejor central. Cuando sobre el minuto 40 de partido tienes el marcador 2-0 en contra y te está arropando Carabobo como te estaba arropando, creo que ya en ese punto prácticamente, y en el Misael Delgado te tienes que olvidar del partido. El problema para Rayo Zuliano viene en las consecuencias que deja este partido para lo inmediato. Orejuela, Samuel Orejuela, el colombiano lesionado. Deja el partido temprano. Expulsado. Paolo Chacón expulsado. Y Oscar Conde. Roja directa que pueden ser 2 partidos. Oscar Conde, que había entrado a sustituir a Orejuela, sale también lesionado en el entretiempo. Ahí tienes ya a 3 centrales, 3 jugadores de la misma posición fuera. Fernando Díaz, que sería la cuarta alternativa, el que te quedaba entre los convocados, pasó todo el segundo tiempo presentando molestias. Entró en el segundo tiempo y a los pocos minutos comenzó a presentar molestias y guapeó para terminar el partido. Cayó al césped hasta en 4 ocasiones. Y ahí tienes el cuarto central que queda en duda para ese partido. No tiene profundidad en el banquillo. Tal vez no sabemos, sé que se trabajó por un tiempo, pero no sabemos del todo cómo fue la preparación. Se trabajó mucho, estuvieron incluso fue en Colombia, fue uno de los equipos que más pretemporada tuvo. Sí. Pero eso tiene que tener un balance siempre, porque el torneo es demasiado, la liga es demasiado larga. Y súmale para redondear la idea de lo que decíamos de los centrales, quien terminó como compañero de Fernando Díaz en el segundo tiempo fue Joao Martínez, porque ya habían perdido a 3 centrales y no es su posición natural. No se vio bien. No se vio bien Joao Martínez. Entonces, tiene una situación compleja para rearmar esa defensa de cara al partido del miércoles, que es contra Táchira. Por eso te digo, cuando te va a atacar Peñaranda, Cariaco González, Carlos Sosa, etcétera. Habrá que ver quién va como 9 de Táchira, pero porque allí sumará a Balsa, el que elija Recoba. Sí, porque se pierde Polero, se pierde el partido por acumulación de tarjeta. Eiderber Ramírez, un equipo con tanta profundidad y tantos recursos en ataque como Táchira, lo vas a enfrentar quizás sin tener a ninguno de los centrales que en teoría son tus alternativas para el primer equipo. Seguramente se va a estrenar algún chamo allí en la posición. Sí, pero un reto complicado. Poner a debutar contra Táchira cualquier chamo es un poco ir a los leones, ¿no? Pero es que si no se recupera ni por mucho talento, ni por mucho talento que pueda tener un chamo, no es fácil. Sosa, Cariaco, que y justamente pasamos inmediatamente a hablar de ese partido, porque Táchira ayer
A mi modo de ver, jugó el mejor partido desde que llegó Recoba. Lo dijo Sí, Recoba. lo dijo Recoba en rueda de prensa. Para mí jugó el mejor partido desde que está Recoba. Claro, encaja un gol a los 15 segundos. Que es complicado porque te cambia la estrategia de partido. Gol ADN Zamora. Mire. Juego directo, a un toque. El primero de Freddy Espinal. San Vicente nos había hablado de Freddy Espinal. Me dice, cuando se enchufe, ustedes tienen que ver el jugadorazo que es. Y ayer el partido de Espinal fue bueno en la medida de lo posible de este Zamora. ¿Sabes por qué? Porque el 1-0, a veces, comienzo a ganar, pero puede ser hasta contraproducente porque el rival se me vino encima. Y Táchira buscó desde el minuto 1, porque ya estaba 1-0 perdiendo, buscó el arco rival. Algunos espacios dejó, pero hizo muy buen partido Táchira, un partido para mí muy completo. Muy bien Cariaco González. No, el partido de Jugando Cariaco. 80 minutos, además. Tremendo lo de Cariaco. Físicamente muy bien. Incluso en el flash interview al final dice que está mucho más tranquilo, que él solamente con su familia sabe cuánto le está dando para poder ganarse la titularidad. Partidazo de Sosa. O sea, ojo, es recurrente decirlo, quizás no es una novedad. El mejor jugador que tiene hoy en día Táchira. 100%, yo creo que sí. Ojo con el más consistente. Top 5 de lo que va del campeonato. Lo de Sosa es... Pero ahí es donde digo, nos sorprende, creo que no nos sorprende. No, yo creo que ya tenemos rato hablando de él. Carlos Sosa fue el más valioso de la temporada 2022, que es quien guía a Metropolitanos a ese título. Luego, en su paso por Carabobo, fue el mejor jugador de Carabobo esa temporada. Llega a Táchira y gana títulos con Táchira. O sea, lo de Carlos Sosa es consistente. Carlos Sosa es top 5, top 3, diría yo, del fútbol venezolano en el último lustro. Claro, porque uno habla de, el Táchira de Peñaranda, el Táchira de Cariaco y el de Carlos Sosa. Yo también creo que es el de Carlos Sosa. Lo que pasa es que tal vez Carlos Sosa es un jugador muy tranquilo, muy calmado. No tiene esa chispa, por ponerle un nombre. Mediático, dices tú. No, pero más allá de lo mediático, también en cancha. Es un tipo que entra y hace su trabajo. Tal vez no es tan llamativo como un Cariaco y un Peñaranda que te hacen cositas, ¿no? Sino que va más a lo suyo. Y creo que eso también hace que sobre todo el que ve fútbol por diversión no lo analice de la misma manera. Sí, pero todo el juego de Táchira pasa por Carlos Sosa. O sea, que crea circuitos. Pero ustedes recuerdan cuando llegó Sosa a Táchira, ¿no? Le cayeron encima, claro, que no hacía goles, que no da la pelota, que era puro problema. enganche y más el nada. problema allí es de tener expectativas cerradas sobre un jugador. A Carlos Sosa no le vas a pedir una cuota goleadora alta, no es lo que te da Carlos Sosa, te da muchas otras cosas, te hace jugar al equipo Carlos Sosa. Y hace que el juego sea completo, o sea, de una manera espectacular. Son otras las cosas, si tienes las completa. expectativas realistas sobre un jugador, Carlos Sosa respondió desde su llegada. El problema es que si ponías la vara en otros objetivos, ahí es donde viene ese ruido. Pero retomo lo del partido de Cariaco, nuevamente Recoba apuesta por juntarlos a los tres y creo que va a haber continuidad en esa apuesta. Lo de Cariaco fue muy bueno. Hay una estadística de la que se habla poco, pero que creo que dice mucho a veces de esos jugadores que están allí para crear, para generar, y son los pases de finalización, son esos pases a tus compañeros para que ellos ya rematen. Okay. Normalmente cuando un jugador en un partido entrega 3, 4 de estos pases, hizo la tarea, gestó para que el equipo tuviese ocasiones. Cariaco dio 10 pases de finalización en este partido. En un solo partido. 10. Lo que pasa es que Polero, todo lo que Polero generó y Balsa Cariaco todavía no terminan de enchufarse con el gol, ¿no? Pero el mismo Peñaranda. no depende de él. El mismo Peñaranda que quizás no ha estado fino de cara al arco rival, pero lo cierto es que generó muchísimo Cariaco, generó muchísimo Sosa, y por eso es que a pesar de que se vieron abajo en el marcador al segundo 15 de partido, el balance de la presentación de Táchira es positivo porque físicamente generó muy bien, muchísimo, además. fue muy superior a Zamora y ganó con justicia. El mismo Noel San Vicente lo decía, Táchira fue superior, fue más, porque es un mejor. equipo que está creado, él lo decía, para jugar competencia internacional, tiene profundidad en el banquillo. Salió molesto, porque bueno, siempre está molesto. El profesor... Está ganando 3-0 y tú lo ves en la raya brava. Bueno, lo que es la competencia, la competitividad, pero él decía, Táchira es y además en Pueblo Nuevo, que siempre más de 11.000 personas. Qué bonito ver un marco de... Qué bonito el marco, ¿eh? Sí, total. Sobre todo en la grada, en la popular, se veía mucha gente para 11.000 personas, para un Táchira Zamora domingo de la noche. Recoba le agradeció en rueda de prensa a toda la gente que se acercó
en ese horario, a apoyar el equipo y a nosotros, a mí particularmente me alegra muchísimo ver cómo Claro las que plazas sí. del fútbol venezolano viven, ¿no? En nuestro fútbol y ojalá, bueno, se repliquen todas las plazas si es posible. Bueno, gran victoria de Táchira que se ubica ya tercero en la tabla de posiciones. Hacemos el corte, venimos a revisar el gol de la fecha, la parada segura, el 11, el técnico, todo. La segunda división, la Liga Fútbol 2, al regreso. Esto es Modo Fútbol. Ahora es tu turno de ganar con triunfobet.com. Creamos triunfadores. ¿Sabes lo que necesitamos? Un rondón, pana. Un rondón es lo que necesitamos. Un rondón. Muy bien, señores, esto no es un simulacro, acaban de pedir un rondón. ¡Un rondón! Mucho tráfico en esta calle, pero no sabemos exactamente el motivo. Un rondón. Señor, ¿me podría dar su declaración? ¿Qué es lo que pasa? ¡Un rondón! Dale, perfecto, dale, no llego, Un rondón. 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 ¿Vieron un rondón? Vamos a ver quiénes conforman el 11 ideal de esta fecha número 7. Y creo que está bastante complicado elegir nombres o individualidades para armar este 11. Juan, vamos a chequearlo. Comenzamos como siempre por el arquero. ¿Por quién te vas? Fran Carlos Benítez, puede haber sido. Puede ser una opción, Sí. Betania. Buenas actuaciones. Fran Carlos. Fran Sí, Carlos. yo también. El cero de Tomás Riveros. En ese mismo partido, pero en el otro arco. El otro de Juan Reyes. Juan Reyes. Repasamos el 11 ideal de la jornada 7 del torneo de apertura y arrancamos con la presencia de Juan Reyes. Gran partido allí en ese duelo de arqueros. Terminó siendo un duelo de arqueros. Al final, ese Portuguesa Caracas. Eso habla de cómo los equipos pudieron generar. Creo que Fran Carlos también tiene un mérito importante y más adelante lo vamos a repasar. En defensa, Marcos Maitán, mostrándonos nuevamente Qué su bueno mejor verlo versión. ahí de nuevo. Muy bueno lo de Jean-Franc Gutiérrez en la saga de Estudiantes. Sí. También destacada su participación allí junto a Christopher Rodríguez, ahora siendo la dupla para Pulga Gómez, y Diego Sío. Mira, una defensa de muy buena talla, ¿viste? Sí. Marcos Maitán, Jean-Franc Gutiérrez y Diego Sío. Estos no les gana Altos. nadie por arriba. Y eso es línea de 3, ¿no? Sí, a estos no le va a ganar nadie por arriba. Más adelante, en la mitad del campo, Cristian La Rotonda entró y fue fundamental para Caracas, más allá del gol. Incluso coqueteó con una segunda ocasión para el conjunto avileño. Y Fragner López, que ya lo decíamos, tuvo un partidazo para Carabobo como ese gran gestor de juego en la mitad del campo. Por un costado, en ataque, Joshan Berríos. Ok, puede ser carrilero, está bien. Sí, por el otro, Javier Ortiz, que marcó el gol para la victoria de Metropolitanos. Bueno, vamos a poner a Javier ahí de carrilero, está bien. Sí, Por- lo puede sí. hacer. En algún momento lo hizo, creo que en Inter de Barinas. Con tareas de creación, Cariaco González, por supuesto. Y en el frente de ataque, dos chamos que son ejemplos de resiliencia, creo yo. Tanto Lourens Martínez como Ronald Rodríguez, porque han sabido lidiar con lesiones a temprana edad que han frenado buenos momentos para ellos. Se han recuperado por completo esas lesiones y fueron protagonistas para sus equipos con goles. Para mí, entre esos tres está el man of la jornada.
El ¿Entre mejor de la quiénes jornada. Tú hiciste ahí un Spanglish. El Lawrence Martínez, Ronald Rodríguez y Cariaco González. Para mí, entre esos tres. Es uno de ellos tres. Sí, ¿viste? Sí, es uno de ellos tres. Sí. No lo sé, pero creo que entre ellos tres puede estar. Lawrence por lo que hizo, lo que generó en el ataque de Carabobo en esa victoria. Ronald porque anda muy bien, como lo necesitaba Monagas y le dio el triunfo a Monagas en esta situación, y el partido de Cariaco fue un partido de 20 puntos. Vamos ahora con... ¿Quién los dirige? El DT. Vamos con el DT. ¿Quién los dirige? A ver. Di, Coquito, ahí. Bueno, ya salió. Francesco, claro que sí. Está bien. Fue y ganó en Valera, ¿eh? Sí, y ya es la tercera victoria consecutiva, además. 9 puntos. Con arco en cero, un equipo que venía sufriendo en defensa en las primeras fechas. Y fíjate, ahora ha encontrado esa solidez, le dio la vuelta allí, sigue la pareja Ferro y Caricote como centrales, ahora Manenti movido al costado derecho. Ha sido bueno, ha sido bueno lo de Metropolitanos, un equipo equilibrado, buena victoria en Valera. Ha potenciado a Javier Ortiz, nos está mostrando su mejor versión en Venezuela, así que con mucho mérito Francesco Estífano es el DT de la jornada. Sabes que tras la salida de José María Amor y todo lo que trató de buscar en su momento Metropolitanos, cuando llega Francesco Estífano, lo primero que daba la impresión era, ya va, esto es como un equipo para él. Y le está dando el tiempo la razón, ¿no? A Francesco. Y le costó al principio. Por eso. Y luego... un montón, 5 partidos sin y ganar, luego ¿no? 4 partidos que logró ganar, sí. y eso le valió el estar en la fase final de ese torneo, y bueno, y ahora está volviendo Viene siendo un equipo de rachas Metropolitanos. Se lo merece Francesco, claro Sin que duda. Sí. Vamos ahora a... ya tenemos el técnico, a revisar cuál es el equipo de la fecha. Esta creo que estaba fácil, ¿no? Carabobo, claro, con la goleada. ¡Ay, que por fin ganó! Exhibición tremenda. Y mira qué bonita postal, además. Que supo traducir ese volumen ofensivo que había mostrado en las primeras 6 jornadas en goles, y bueno, 5. Mira, si hablamos de equipo, esta postal lo ejemplifica a la perfección, y también las sonrisas, la buena vibra te habla de lo que fue esta tarde y de lo importante que era para Carabobo. Exhibición tremenda del Granate, es el equipo de la jornada, creo yo. Miren, sin dudas. Muchachos, hay un descubrimiento, 2 en Carabobo que me encantan. Franger Oliveros, que está actuando como carrilero izquierdo. Lo venían trabajando desde hace rato. Que es un central, Oliveros. Por biotipo uno lo puede ubicar como un central, pero está adaptado a jugar en la posición. Claro. Le ha tocado y de verdad que ha cumplido, me parece. Y este chamo Jonathan Bilbao, qué bueno es el central de Carabobo. Para mí es el inamovible de todo el grupo de centrales de Carabobo, tanto así que se ganó el llamado al módulo de la selección. No fue por los compromisos internacionales del equipo, pero lo decíamos en aquel momento, asomaban también qué nombres de Táchira y qué nombres de Carabobo estaban en esas visorías bajo el ojo del cuerpo técnico de la selección nacional, y en Carabobo, aparte de Exxon Tortolero, uno de los nombres que estaba era justamente el de Jonathan Bilbao. En este partido, en medio de esas rotaciones, no le tocó a Bilbao, estuvieron Neira y Jan Fuentes con una buena actuación, otro 0 para Carabobo, y también debutó José Durán. José Durán, José lo Durán, vimos, sí. Formado en las canteras de Colo-Colo. Y dejó una buena impresión en los minutos que jugó el joven central. Es venezolano. Es un caso similar al de Bilbao. Completó su formación y dio sus primeros pasos como profesional, porque firmó contrato incluso profesional con Colo-Colo. Lo hizo en el exterior. Ahora vuelven a Venezuela con el conjunto Granate. Bilbao, ya lo decía Carlos, con una muy buena actuación desde que comenzó el torneo. Y José Durán, que en esta fecha 7 tiene su estreno. Jugó Libertadores Sub-20, ¿no? Con Colo-Colo. Sí, correcto. Vamos a ver el gol de la fecha. Mira que hay varios. Me gusta el de Cariaco, me gusta el de Lawrence Martínez, me gusta el de Zamora también, me gusta... el de Lawrence. Vamos a ver cuál es el gol de la fecha a continuación. Señor Juan Sosa, Cifuentes, Cariaco y Calzadilla. Busca el empate el amarillo y negro. Ahí cobró Cariaco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! ¡Martín Polar! Energía natural y full sabor. Cariaco González en el tiro libre impecable de Cariaco. Aparece igual el partido en Pueblo Nuevo. Táchira tiene 1. Zamora tiene 1 en Pueblo Nuevo, Carlos. Un poema de gol. Qué golazo.
Qué golazo. Mira, yo no me voy a quedar sin tomar la malta. No, por supuesto. Pero nos dieron el chance momento ahí, Maltín ¿ah? Polar. Energía natural, golazo Maltín Polar y full sabor. Mira, no creo que deba pasar desapercibido el hecho de que Cariaco cuando celebra se agarra el escudo de Táchira. Y es como una reivindicación de quien pueda poner en duda su compromiso con la institución. Solamente él lo sabe. Él, su entorno, su técnico, su familia, pero de alguna manera me parece algo motivante, representativo que él haya hecho eso. Que él haya hecho. O sea, quiere decir que está a gusto, que está en Táchira, que quiere darlo todo por la camiseta y es algo que beneficia no solamente a él, sino a todo el entorno y a lo que es Táchira en este posible despegue del equipo aurinegro. Coincido contigo. Cuando vi la foto, está en las redes sociales de la Liga Fútbol, justamente cuando nuestro fotógrafo David Peraza estaba haciendo la cobertura del partido, envía el paquete fotográfico y la veo, lo conversaba con nuestra community manager, con Soireli Vergara, le decía, esta foto tiene que salir, esta foto dice mucho, es demasiado representativa, esta foto tiene que estar ahí para que la gente la vea. Después hace así como le dice a la gente que no escucha el grito de gol, no, pero qué golazo, de verdad. A ver, vamos con las jugadas seguras o jugadas seguras. Vamos a ver quién es el protagonista. Porque la pelota no entra. Y llega sobre la hora del partido, entonces esa tapada de Fran Carlos Benítez a puro reflejo para evitar el segundo de Portuguesa, lo que hubiese sido para Caracas regresar con las manos vacías. De Araure, ya lo veníamos diciendo en programas anteriores, va en línea ascendente Fran Carlos Benítez, lo cual tiene una doble lectura. Por un lado, te puede preocupar que tu arquero vaya siendo protagonista con tanta frecuencia, pero por el otro es importante volver a ver esta versión tan segura de Fran Carlos respondiendo ante la exigencia que quizás se extrañó en los primeros 4 partidos del torneo, en los primeros 3. Ya está haciendo otra vez ese Fran Carlos que durante la temporada 2025 fue tan importante para Caracas. Sí, de hecho, el año pasado varias veces hacíamos como un power ranking de posibles MVP y varias veces teníamos en el conteo a Fran Carlos. O sea, eso habla de lo contundente que fue la fase final el 2025. Sobre todo. La fase y todo el año, el año completo de lo Fran joven Carlos que es y que esté destacando es muy importante. Bueno, a ver, viene el momento. El MVP de la fecha, Coquito, súbete a mi moto, el que se lleva la EK Express, cortesía de Empire Keyway. ¿Quién es el jugador de la fecha? Ay. Aquí está. Lourens Martínez es el ganador de la EK Express, el jugador más valioso de la jornada 7 del torneo Apertura, y nos alegra muchísimo lo de Lourens Martínez, mucho. Qué bueno por ti, chamo, qué bueno por el Tigre, porque está recuperado y le está respondiendo a esa confianza que depositó la institución, el club en él, también el mérito para Carabobo y el reconocimiento por saber esperarlo. Fueron 2 años muy difíciles, te levantaste de eso, Lourens, la salud te va a acompañar, estamos seguros, deseamos que sí, y sabemos que van a venir muchísimos gritos de gol. Fueron 56 minutos en cancha, se fue temprano con un partido ya resuelto, ya estaba 4-0 para ese momento, marcó un gol, provocó un penal, allí vemos parte de los números de lo que fue esa actuación bastante redonda que tuvo Lourens Martínez, siendo esta vez el 9 de Carabobo. A eso súmale lo que ya hablábamos. Llega esta actuación de Lourens Martínez en un momento difícil para Carabobo en la posición, porque Eric Ramírez está lesionado para varias semanas, cuando hay un tramo en que se acumulan varios partidos, porque a Jaime Moreno no se le ha abierto el arco, porque José Riasco todavía tiene que pagar sanción hasta final de este mes, va a seguir suspendido y tampoco las está haciendo José Riasco, hay que decirlo. Entonces, que Lourens Martínez se asome como respuesta para un Carabobo al que le estaba faltando contundencia, tiene que ser una gran noticia, más allá del tema humano, que por supuesto lo celebramos, todo lo que puede haber significado este gol para el chamo y ese desahogo que fue el grito allí en su celebración, cómo sus compañeros lo cobijaron, lo fueron a celebrar con él, la cara, el rostro de sus compañeros lo decía todo, la felicidad que todos tenían. Sí, felicidad genuina además.
Sí, por ver a Lawrence conseguir este gol y sacudirse tanta carga que podía tener encima. Lo decía Joshua Berríos en la entrevista final, un ejemplo de resiliencia, lo de Lawrence Martínez, 2 años. O sea, la desesperación, sobre todo la edad que tiene. Exacto, que es un chamo, siendo muy joven. De verdad que se lo merece y se merece la moto, se merece todo. Lawrence Martínez. Y además Jesús Rodríguez, que estaba con nosotros en la transmisión, apuntaba algo que no es un detalle menor. Lawrence Martínez está en el rango de edad para sumarle a una selección preolímpica. Todavía. Claro. Así que también es Una buena importante, noticia para el es fútbol importante venezolano. su Sí, recuperación para todo el fútbol venezolano. Vamos a revisar la jornada de la Liga Fut B2. Apasionante está este comienzo, este arranque en los 2 grupos de nuestra segunda categoría, Juan. Revisamos entonces los resultados que nos dejó este nuevo fin de semana en nuestra Liga Fut B2. Hay triple empate en la punta del grupo centro-occidental. Son 3 los equipos que suman 7 unidades después de 4 fechas. Yaracuyanos recuperó esa condición de líder luego de su victoria 2-1 ante Real Frontera, en un partido en que Jesús Chacón fue el gran protagonista con gol y asistencia, mientras que su compañero Luis Álvarez se apuntó su segunda diana del naciente torneo. Adriano Sanabria, juvenil de la categoría 2008, agitó las redes para Real Frontera. Barquisimeto también llegó a 7 puntos al vencer 2-1 a Ureña con doblete de Carlos Gil. Y vaya que fueron 2 goles de muy buena factura los que marcó el ex de Trujillanos, mientras que Cristian Contreras firmaba el gol de Ureña. Atlético Barinas es el que completa ese grupo de los 3 punteros. Y en esta ocasión rescató el empate en un nuevo derbi barinés ante el filial de Zamora. Ese gol del empate llegó en la última jugada del partido y lo firmaría el debutante Jan Enríquez. En este partido también hay que destacar que Jehová Osorio volvió a agitar redes, ya el segundo en su cuenta personal, misma cifra que alcanzó José Flores para el filial de Zamora. Y cerramos lo ocurrido en el grupo centro-occidental hablándoles de la, sí, podría decirse sorpresiva, goleada de Puerto Cabello en su visita a El Vigía. Leander Pimentel, Diego Osorio, Juan Abad y Carlos Caraballo, este último debutante en el profesional, agitaron las redes para Puerto Cabello, mientras que Daniel Sáez anotó por El Vigía en una gran acción individual. Cerrado ya lo que ocurrió en Centro Occidente, nos vamos para Oriente y comenzamos hablándoles de Miranda, el puntero que en esta ocasión rescató el empate al 90+6. Y es que fue una fecha de muchos goles agónicos, de muchos resultados que se definieron in extremis. En esta ocasión, en la última también del partido, Miranda lograba amarrar un puntico frente a Marítimo. ¿Quién hizo el gol? Bueno, atención con este apellido, Cristian Savarese, el juvenil categoría 2009, que en esta temporada 2026 viene teniendo más protagonismo con esa dupla o de la mano de esa dupla técnica que conforman Andrea Fabri y Tony Franco. Ya se había estrenado la campaña pasada en la categoría, bueno, ahora viene siendo titular y marcaría al 90+6 la paridad. Víctor Navas había adelantado a Marítimo. El que sí pudo sumar de a 3 fue Monagas en una versión de Liga Fut B2 del Clásico Oriental ante Mineros. Estuvo liderado Monagas por otra gran actuación de Edgar Carrión, quien asistió a los 2 goles. El último, el que sentenció el partido a favor de Monagas, llegaría en el tiempo agregado. Ya lo decíamos, muchos partidos que se resolvieron en instancias finales ya. Jan Peraza fue el autor de ese gol para el equipo azulgrana. Bolívar, otro que sumó completo y en un partido importante, en uno de los partidos más atractivos sobre el papel de esta fecha, porque le tocaba enfrentar a Dinamo Puerto, que compartía con Miranda esa condición de líder antes de jugarse esta jornada. Bueno, Bolívar se impuso por la mínima con gol de Carlos Rojas. Ya solo nos queda un partido por repasar y es el empate sin goles entre Ávila y Aragua. Un resultado que se dio con protagonismo de ambos arqueros, Pedro Fulco por Ávila y Alejandro Gutiérrez por Aragua.
¿Cómo quedan las cosas ahora? Bueno, en el grupo centro-occidental, ya lo decíamos, comparten el liderato Yaracuyanos, Barquisimeto y Barinas, los 3 con 7 puntos. Más atrás está el Lara de José María Mor, que estuvo de fecha libre, tiene 5 unidades y se mantiene invicto. Ureña también tiene 5 puntos, a 4 llegó Puerto Cabello luego de esa victoria en el Vigía. Real Frontera también tiene 4 unidades. Zamora todavía no ha podido ganar en esta campaña, pero suma par de puntos. El más reciente lo amarró, ya lo decíamos, en ese derbi, en ese nuevo derbi barinés, y el Vigía es colista con 1 punto. En Oriente, Miranda marca el camino con 7 unidades, con 6 quedó Dinamo Puerto, la misma cantidad que alcanzaron tanto Monagas como Bolívar, que comparten ahora esa segunda posición. Más atrás entonces va Aragua con 4 puntos, 2 tiene Marítimo, 2 también tiene el debutante Ávila, y quien queda en la última posición es Mineros, que todavía no ha podido sumar en 2026. Bueno, Yaracuyanos lo tenemos allí al frente del grupo centro-occidental, mientras que Deportivo Miranda sigue sumando. Ávila sumó un punto importante. Quería destacar de ese partido de Ávila, en el que fue protagonista el arquero Pedro Fulco, detuvo un penal allí para mantener el 0, que se le rindió un homenaje a nuestro compañero en la liga, gerente de desarrollo Bernardo Ñor. Muy merecido, honor a quien honor merece, una gran figura del fútbol venezolano en los años 80, portó la 10 de la selección nacional. Creo que eso resume en gran manera lo que significa. Cómo trabaja. Padre de Juanpi, de Bernardo, y cómo trabaja por el fútbol venezolano. De verdad que siempre es bonito ver este tipo de homenajes. Y lo mejor porque de además todo, demasiado nombre de merecido. fútbol. Es buena gente. Ah, no. Sí, también. Qué tipazo. También. De verdad que usted quiere disfrutar de fútbol y de la vida. Bernardo sobre Añor todo de la vida, Senior, sobre todo de la vida, persona. y se van a reír muchísimo, Júntalo con Gilberto Velasco y ves cómo se te hace la vida completa. Te faltó mencionar a Lubin Angul, no, ese es el tridente. me ha tocado desayuno con ellos cuando estamos de gira y bueno, eso son lo máximo. Vamos con la fecha número 8. Recuerden, comienza mañana martes, se juega entre martes y miércoles, y este es el cronograma de partidos de esta jornada, chicas. Arranca mañana mismo a las 5:30 de la tarde en el José Antonio Anzoátegui. Justamente Anzoátegui recibe al Deportivo La Guaira. Mañana también Puerto Cabello frente a UCB en la Bombonerita a las 6:30. Y culmina la jornada del martes a las 7:30 del Olímpico de la UCB, Caracas Trujillanos. Betania. Inicia entonces ya el día miércoles el compromiso entre Rayo Zuliano recibiendo en el Pachencho a Táchira a las 3:30 de la tarde. Luego Estudiantes también recibe en casa al conjunto de Carabobo en el Metropolitano a las 5:30. Zamora en el Agustín Tobar a las 6:30 a Portuguesa, y finaliza esta jornada 8 con el compromiso entre Metropolitanos en el Estadio Olímpico de la UCB ante Monagas. Esto a las 7:30 de la noche. Hay partidazos, muchachos, ¿no? Puerto Cabello, UCB. Sí. Es que ya entramos en esa etapa de la fase regular donde todos los partidos pueden decir mucho. Te iba a decir, porque el Caracas Trujillano, si te vas a la tabla, sí, pero es importantísimo. Claro, es el que gane toma un impulso tremendo para todavía ver con opciones reales decir presente en el G8. Ahora, si hay un equipo que pierde ese partido, una alarma tremenda, ¿no? Sí. Mira, el Metropolitanos Monagas, el buen momento de los dos equipos, equipos Carabobo, ganadores. El Anzoátegui y La Guaira es importantísimo también para el Deportivo de La Guaira, Puerto Cabello entendiendo las realidades. Usted salga del trabajo y vaya para el estadio. Sí, totalmente. Martes o miércoles hay oportunidades. Y además recuerden que ahora pueden disfrutar cada uno de estos partidos a través de la app oficial de nuestra Liga FUTB, ya disponible para todos los dispositivos móviles, tanto Android como con el sistema operativo iOS. No solo los móviles, teléfonos, tablets, sino también para cualquier dispositivo de TV. No solo los juegos, estadísticas de los estadísticas jugadores, tanto en vivo durante el partido como las acumuladas de la temporada, las plantillas actualizadas. Si hablamos de actualidad, allí también están las noticias de su equipo. Muy pronto la sección dedicada a nuestra Liga FUTB 2, y decimos muy pronto porque es una app que sigue en desarrollo. Seguirán sumando muchas otras cosas, muchos otros beneficios para todos ustedes. La descarga es completamente gratuita. La descarga es completamente gratuita. Y ver los juegos por allí también.
se mantienen igual Sí. en nuestro canal de YouTube. De hecho, en su programa de radio, María Cristina y Carlos tuvieron la oportunidad de conversar con Manuel de Oliveira, el director general ejecutivo de la Liga Fútbol en días recientes, y tocaba justamente ese punto al que hace referencia María Betania, despejando cualquier duda que hubiese al momento. Lo cierto es descarga gratuita, ya disponible para todos los dispositivos, tanto móviles como de TV. Allí pueden ver los 7 partidos de la jornada en la mayor calidad de resolución posible de cada uno de esos compromisos. Además, también por allí van a poder ver en exclusiva los partidos de la Liga Fútbol Kids, una noticia que interesa mucho a padres, tíos, hermanos, abuelos, todos los familiares de esos niños que jornada a jornada están también disfrutando lo que es la experiencia del fútbol, de competir allí, competir formando valores, pero además en el Estadio Olímpico, porque lo decíamos, imagínate para un niño de 11, 12 años, es una categoría sub-13, lo que representa saber que estás jugando en el principal estadio de tu ciudad. Sin duda. No, tremendo. Histórico, además. Y generalmente antes de los equipos profesionales, juega justamente ahí, está cerca Correcto. de ellos. Es la antesala a los Sí. partidos de fútbol profesional. De verdad, una experiencia muy bonita para esos chamos. Entonces, todo eso lo encuentras en nuestra app. Está allí tu pasión al alcance de la mano, así que si no lo has hecho, descárgala. Nos vemos el jueves. El Sí. jueves Nos vemos tenemos el Modo jueves. Fútbol, por jornada. Y ustedes también vayan comprando las entradas para ir a ver a Venezuela femenino, ¿eh? La Sí. Liga de Naciones. Señores, podemos hacer historia. Ya, bueno, uno se pone repetitivo, pero es la realidad. Y creo que estas chamas están haciendo un trabajo espectacular. Ya vimos como 2 muchachitas que nos acaban de representar en el sub-20 se fueron a uno de los equipos más importantes del femenino en Brasil, como es Palmeira, y eso habla del trabajo que se viene haciendo, de esa reconstrucción que ha tenido el fútbol femenino dentro de nuestro país. Son 2 partidos clave, es una jornada de 3, o son 3 jornadas en una Que misma fecha arranca en FIFA, Colombia, en Cali. que arranca en Colombia, un partido que obviamente tiene un sabor importantísimo, pero luego 2 juegos en casa que si se sacan esos 6 puntos, marcaría señores, un hito. estaríamos haciendo historia en nuestro fútbol, así que por favor, las chamas se lo merecen, lo necesitan, que estemos allí con Hay que ellas. jugar con ellas, hay que ir a jugar con totalmente. ellas. El partido que juega el aficionado es estando allí, en la tribuna del Estadio Metropolitano de Cabudare, acompañándolas. Así que bueno, esa es la tarea de todos los que tengamos la posibilidad de acercarnos. Este miércoles sorteo tanto de Conmebol Libertadores como de Importante. Conmebol Jueves, ¿no? Sudamericana. Es el jueves 19. El 19 creo que es miércoles. No, es jueves. No, pero esos son los partidos de la No, es mujer. el jueves. El jueves, correcto, el jueves, el sorteo. Mira, Sí, si, el si jueves. me preguntan, siento que es muy tarde los sorteos, pero bueno, es como ¿Por qué te es parece tarde? para la planificación. Sí, tienes razón. Puede ser. Bueno, por lo menos tienen ahí la Semana Santa de por medio. Sí, queda ese margen allí. Bueno, lo cierto Pero es que... eso no, al final es una No, semana pero más. antes era peor. Antes sorteaban y comenzaba la cosa la semana siguiente. Recordando, en Conmebol Libertadores estarán en fase de grupos UCB, el campeón de Sí. Venezuela, y Deportivo La Guaira, que logró ese boleto directo a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores al ser el líder de la tabla acumulada de la temporada 2025. En la Conmebol Sudamericana hay 3 representantes venezolanos en esta ocasión. Una buena noticia, van a estar allí Puerto Cabello, Caracas y Carabobo. Caracas en el bombo 2, Puerto Cabello en el bombo 3 y Carabobo en el bombo 4 de ese sorteo de la Conmebol Sudamericana. Bueno, mucho fútbol en Carabobo y la capital, ¿no? Sí, Sí, ahí nos Fútbol veremos. internacional. Chao, nos reencontramos el jueves. Esto es Modo Fútbol. Modo Fútbol fue presentado por Triunfo Bet, Polar Pilsen,